chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente otra vez con ustedes. Desde aquí un fuerte saludo. Bueno, esta vez vamos a ver lo que es el tema de rectas paralelas, ¿no? Ángulos entre o ángulos que aparecen cuando yo intercepto una recta secante a dos rectas paralelas, ¿no? Acá tengo las dos rectas paralelas y se lee de la siguiente forma: L1 paralelo a L2. Las dos rayitas inclinadas significan paralelismo, ¿no? Listo. Entonces, si estas dos rectas paralelas las atravieso con una recta secante, se van a formar 8 ángulos, como puedes observar, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 8, ¿cierto? Listo, se han formado 8 ángulos. Cada par de ángulos va a tener, en este caso, un respectivo nombre y una propiedad. Como por ejemplo, ¿no? Los ángulos alternos que hay de dos tipos: internos y externos, ¿no? Ángulos alternos que hay de dos tipos: internos y externos, ¿no? Si yo cojo precisamente los ángulos C y F en este caso, ¿no? Se dice que esos dos angulitos van a ser los ángulos alternos internos, o también conocido como la propiedad de la letra Z. ¿Por qué? Porque justamente esos dos ángulos que se encuentran en esa posición están formando una letra Z. Por eso también lo llaman propiedad de la letra Z. ¿Está bien? Bueno, acá la propiedad dice que estos dos angulitos siempre van a ser de igual medida. Estas aberturas siempre van a ser iguales. Similar caso sucede con los alternos externos, ¿no? Pero en este caso los alternos externos son los angulitos que se encuentran en esta posición, ¿no? G y B. ¿Ya? Si yo agarro justamente o cojo los ángulos G y B, ellos van a ser los angulitos alternos externos, ¿no? Y la propiedad es igual. Esos dos angulitos, estas aberturas, sus medidas son iguales. ¿Ya? Listo. O sea, el tamaño de las aberturas son iguales. ¿Ya? Listo. Ahora, algo particular por aquí. Estos dos angulitos también se llaman alternos internos, sino que en esta posición son las más conocidas y podemos aplicarlo en los ejercicios más rápidamente. ¿Ya? En este caso, ¿quiénes son los que están en esta posición? Vendrían a ser G y D. ¿Ya? Listo. Otro caso de alternos externos también, por ejemplo, son estos dos angulitos. ¿Ya? Que son justamente quienes están en esa posición. A ver, fíjate en el gráfico de arriba. Son A y en esta posición está H. Entonces A y H también son iguales, ¿no? Y se llaman alternos externos. Aquí quienes están en esta posición son E y D. Y son iguales, ¿no? E y D son iguales, ¿no? Voy a colocarlo acá si es posible. E y D son iguales. Y acá quienes están en esta posición, A y H, ¿no? A y H. Listo. A ver, los conjugados internos. Los conjugados también los hay de dos tipos: interno y externo, ¿no? Entonces, si yo cojo precisamente estos dos angulitos D y F, ahí están, se llaman los conjugados internos, también conocido como la propiedad de la letra C. O sea que esos dos angulitos justamente, si cojo esos dos angulitos, están formando la propiedad de la letra C. ¿Ya? Entonces, dice que estos conjugados, ángulos conjugados, van a ser suplementarios, o sea que la suma va a ser 180. Entonces F y D suman 180. ¿Ya? Listo. A ver, lo mismo sucede con los conjugados externos, ¿no? Que son los angulitos que se encuentran en esa posición, G y A. Entonces esos dos van a ser suplementarios, van a sumar 180, ¿ya? También hay otro caso de conjugados internos, ¿no? También forman una letra C que está para este otro lado, ¿no? Una letra C para ese lado. Que son los angulitos, a ver de qué tipo. Este angulito y este otro angulito, que son C y E, ¿no? También la suma sería 180. Lo mismo ocurre para el caso de los conjugados externos, ¿no? Este angulito que está acá y este otro angulito que está acá, que ¿quiénes están en esa posición? Son B y H. Entonces también son conjugados externos y la suma de B y H es 180. Listo. En el caso de los correspondientes, a ver, estoy dibujándolos de igual color para identificar que ellos dos son los ángulos correspondientes.
¿Ya? Profe, ¿qué es lo que tengo que aprender acá? Que los ángulos correspondientes son de igual medida. O sea que B y F son correspondientes, así es. Y sus aberturas son del mismo tamaño, o sea, son de igual medida. Ah, ya. Entonces, A y E son los correspondientes. A y E, que son los ángulos que se encuentran en esa posición. A ver, ¿quién más? B y F. A ver, lo voy a colocar del mismo color. B y F. A ver, otro por aquí. ¿Qué más? Son G y C. Son los ángulos correspondientes. Y por último aquí, los ángulos correspondientes serían este angulito que se encuentra en esa posición y este otro angulito que se encuentra en esa posición. Según el gráfico, ¿quiénes son? D y H. D y H. Coloco acá D y H son iguales. Bueno, pero para no marearte o abrumarte tanto con todas estas fórmulas, profesor, entonces lo único que vas a aprender, los más importantes son ellos. Los conjugados internos, o conocido como la propiedad de la letra C, los conjugados alternos, y en este caso internos, o conocido como la propiedad de la letra Z, ¿ya? Y los ángulos correspondientes también. Pero ¿cómo identificamos los ángulos correspondientes? A ver, vas a colocar tu manito así, paz y amor, ¿ya? Listo, entonces, dices, ¿no? A ver, esta abertura, fíjate en el dedo índice, ya no se va a mover el dedo índice, va a seguir la línea o la recta secante. Esta es la recta secante, esta es la recta secante, ¿ya? Listo, y estas dos son las paralelas. Entonces, paz y amor, B y F son iguales. Por aquí, ahora con el dedo medio, va a seguir la línea de la recta secante. E y A, ellos dos son iguales. Y así identificas los ángulos correspondientes. Otra vez, paz y amor, G y C, ellos dos son iguales, ¿no? Y por último, paz y amor, D y H, ellos son iguales. Entonces, para la solución de los ejercicios, yo solamente voy a utilizar uno de estos tres. O bien internos, o bien conjugados internos, o los correspondientes. La Z, la C, o los correspondientes. Con cualquiera de ellos se puede resolver los ejercicios, sino que en algunos casos, de repente con ángulos correspondientes es mucho más fácil, o de repente con aplicando L es mucho más fácil, o de repente aplicando la Z es mucho más fácil. ¿Ya? Listo. Propiedades, a ver. Esto también es conocido como la propiedad de la letra M. A ver, ¿por qué? Porque justamente estas dos rectas, ¿no? O estos, está formando una letra M, ¿no? Está echadita la letra M. ¿Qué dice la propiedad? Que la suma de los ángulos extremos, que están a los extremos A y M, la suma de ellos dos va a ser igual al ángulo central, que es X, ¿no? Propiedad de la letra M, ¿no? Ahí está la letra M, está echadita, ¿ya? Siguiente propiedad del serrucho. A ver, ¿qué dice? Ahí están con flechitas, las he colocado. Mira, los ángulos que están mirando hacia la derecha, X más Y, es igual, la suma de ellos dos es igual a la suma de los ángulos que están mirando hacia la izquierda. Listo, entonces voy a colocar acá A, B y C. Listo. Voy a colocar acá así para que se pueda apreciar mejor. Listo. ¿Está bien? La propiedad de la letra M es un caso particular de la propiedad del serrucho, ¿no? Acá se pone el serrucho porque parecen los dientecitos de un serrucho. Y acá también sería un serrucho, pero de un solo diente, ¿no? Entonces tú aplicas casi lo mismo, ¿no? Los ángulos que están mirando hacia la derecha, que son A y B, la suma, ahí está, es igual a la suma de los ángulos que van hacia la izquierda. Pero en este caso solamente hay un ángulo que va a la izquierda, por lo tanto se iguala al ángulo X. Entonces son similares, ¿no? Sino acá porque hay más dientecitos lo llamo propiedad de serrucho. Bueno, acá no tiene un nombre particular, pero lo dejo a tu criterio. Tal vez tú lo puedes colocar uno en el cual te puedas memorizar mejor, ¿no? Entonces la suma de todos estos angulitos, mira bien la posición del último como está, ¿no? La suma de esos 5, y si hubiera más puntitas, miren 6, 7, 8 ángulos,
la suma de todos ellos también va a ser 180. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Vayamos con la teoría, perdón, con la práctica, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Bien chicos, este es el ejercicio número 1, ¿no? Donde me dice que esto es el andamio. Como todo esto es engorroso dibujar, nosotros vamos a hacer solamente graficar la parte más importante, que son estos parantes verticales que sostienen al andamio y que me dicen, ¿no?, que son paralelos. Luego voy a dibujar este segmento que está uniendo los ángulos 16 menos 64 y el ángulo y cuadrado. Y por acá este otro segmento, ya, que une el ángulo 4x con el ángulo 6x más 20. Solamente vamos a graficar la parte más importante. Muy bien, así es. Lo que vamos a ver en esta parte, de todo el conjunto de andamio, de todo lo que forma el andamio, solamente voy a escoger esto en particular porque es lo que me interesa, ¿no? Las partes principales, los parantes y estos segmentos que forman o secantes que forman los ángulos que nos piden calcular. Bueno, en este caso, estos dos parantes estarían haciendo la vez de rectas paralelas, ¿no? Y lo que se puede observar aquí es la propiedad de la letra Z, ¿no? Entonces se observa aquí la propiedad de la letra Z. Entonces yo digo, ya. O también conocido como los ángulos alternos internos, ¿no? Que dice que estos dos angulitos van a ser iguales. Entonces digo, a ver, y al cuadrado es igual a 16y menos 64. Muy bien. Estos dos van a pasar acá donde está y cuadrado y voy a obtener lo siguiente. Y cuadrado menos 16y más 64. Y todo eso es igual a 0. ¿Ya? Pero esto por álgebra, ustedes saben que es un binomio al cuadrado. Así es, esto es y menos 8 al cuadrado. Listo. Entonces la pregunta es, ¿qué número al cuadrado me da 0? 0. 0 al cuadrado me da 0. Eso quiere decir entonces que y menos 8, todo esto, lo que está dentro del paréntesis, tiene que ser igual a 0. Entonces y menos 8 es igual a 0. Por lo tanto, has descubierto que y es igual a 8 grados. Porque estamos trabajando con ángulo, ¿no? Y es un ángulo. ¿Ya? Entonces, ya calculaste y, ahora te falta x porque te piden hallar la suma. Listo. Otra vez aquí vamos a utilizar, en este caso, la propiedad de la letra C o los conjugados alternos internos. Esos dos están formando una letra C. ¿Te das cuenta? Es una letra C, ¿no? Ahí está. Es una letra C. Ya, la letra C dice que estos dos, por la propiedad de la letra C, dice que todos suman 180. Entonces dices 4x más 6x más 20, 6x más 20, la suma es 180. Son suplementarios. 4 más 6, 10. 20 pasa a restar, queda 160. Al ojo, x vale 16, ¿no? Piden calcular, ¿qué cosa piden? Te piden calcular x más y. Muy bien. X más y. Y la suma sería de x más y, 16 más 8, 24. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Siguiente ejercicio, número 2. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar cualquiera de las propiedades y también lo que son los ángulos, ¿no? Entre rectas paralelas y secante. A ver, estas tres líneas rectas son paralelas. Entonces, observo a ver qué propiedad hay ahí. A ver, tengo que estar atento al gráfico. A ver. Bueno, como estos dos son paralelos,
¿no? Todo eso es gracias a que hay rectas paralelas. Si no, no me apliques nada si no son paralelos. A ver, acá yo voy a observar los conjugados alternos internos, o también conocido como la propiedad de la letra C, ¿no? Solo que está al revés. ¿Ya? A ver, entonces, por la propiedad de la letra C, ¿ya? Que estoy utilizando acá, propiedad de la letra C. ¿Qué es lo que me dice la propiedad de la letra C? Ah, ya. Que la suma de estos dos angulitos, beta más 2A, es igual a 180. ¿Ya? Eso es lo que estoy viendo. Y por acá abajito, mira lo que ahí observas. Acá hay un ángulo llano, ¿sí o no? Ángulo llano. Ah, ya. Y por el ángulo llano, recuerda que el ángulo llano mide 180. Entonces dices, B más alfa, o sea, alfa más 2 veces B es igual a 180. Rápidamente esto se te hace familiar. Claro que sí, ¿no? Por RM, seguramente que en RM te han enseñado. Tengo dos ecuaciones. Más conveniente en este caso, puedo sumar o restar, pero en este caso suma, ¿no? Lo sumo de arriba hacia abajo. Ah, ya, si sumo de arriba hacia abajo digo beta más alfa. Ahí está. Ahora, ¿qué digo? 2A más 2B. Y 180 más 180 serían 360. ¿Está bien? Pero por dato y gracias a Dios, digo que observo que alfa y beta suman 200. Ah, ya. Estos dos suman 200. Más, lo que voy a hacer es factorizar. Factorizo el 2 aquí. 2. Y dentro te queda la suma A y B. ¿No es cierto? Igual a 360. 200 pasa a restar. Te va a quedar ¿cuánto? 160, ¿no? 2 veces A más B. El 2, como está multiplicando, pasa a dividir. Ah, entonces vas a obtener que A y B, la suma de esos dos angulitos es 80. 80. Ah, ya. Listo. Pero a mí me piden, profesor, calcular X. Y yo solamente he calculado A más B. Sí. Falta entonces, pues. A ver, vamos a ver. Como una pequeña observación por acá. Una observación. A ver. A ver, mira acá. Otra de las propiedades que vamos a usar es el de la letra M. Y está acá justamente para poder hallar X. Mira, ve. Está echadita. Ahí está. ¿Se forma una letra M? Claro que sí. Entonces, ¿qué dice la propiedad de la letra M? La suma de los ángulos a los extremos. Solo un A y un B. A y B, ¿no? Que serían estos angulitos. A y un B nada más, ¿no? Entonces, por la letra M, digo que A y B, la suma de A y B es igual al ángulo del medio, ¿no? X. ¿O te acuerdas que era un caso particular del propiedad del serrucho, ¿no? Los ángulos, la suma de los ángulos que van hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que van a la izquierda. En este caso a la izquierda solamente hay un ángulo X. Entonces voy a obtener que A y B es igual a X. Ah, y esto reemplazo aquí. Ah, ya como A más B es igual a X, lo reemplazo y voy a obtener la respuesta. ¿Ok, chicos? Siguiente ejercicio. Finalizar con estos últimos ejercicios. A ver. Para finalizar con estos últimos ejercicios. A ver. Cuando nosotros veamos de repente una cierta cantidad numerosa de ángulos, ¿no? O varias puntas, como tú lo llamas, ¿no? En este caso también, cuando tú veas varias puntas, inmediatamente recuerda de las últimas propiedades, ¿no? De la propiedad del serrucho o de la última propiedad, ¿no? Que puede ser la propiedad que tiene las varias puntitas, ¿no? Listo, en el cual decía que la suma era 180, ¿no? Una de esas dos propiedades. Profe, pero
no la veo muy bien. ¿Cómo tengo que hacer? Cuando tú veas varias puntas así, ¿no? Varias puntas, lo más conveniente aquí es hacer un trazo auxiliar, hacer una recta paralela. Ah, ya. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso, mira, observa bien, y esto vas a ganar con la práctica. A ver, justo donde está el ángulo de 40 grados, en su vértice voy a trazar una recta paralela hacia la recta L1 y L2, ¿no? Una recta paralela a ambas. Ya sabemos que L1 y L2 son paralelos por dato. Si yo le trazo una recta paralela, por ejemplo, a L1, entonces ya se sabe que esto también va a ser paralela a L2. ¿Ya? Entonces, solución. Se traza una recta L3 paralela a L1 y L2. ¿No es cierto? Ah, ya. Como es paralela, entonces mira acá, observa, vas a observar la propiedad de la letra C. Ah, ya. Se observa la propiedad de la letra C. Ah, ya. ¿Qué nos decía la propiedad de la letra C? Ah, que esa suma de este angulito 100 más este otro angulito que está por acá, la suma es 180. Ah, entonces acá, profesor, tiene que ser 80. 100 más 80, 180. Listo. Ahora fíjate en ese mismo puntito acá. Hay un ángulo llano, ¿no es cierto? Y el ángulo llano también dice que mide 180. Ah, ya. 80 más 40, 120. Entonces, este angulito que está acá es 60. Ah, y entonces el ángulo de 60 grados salió por el ángulo llano, ¿no? Por ángulo llano. Listo. A ver. Y ahora fíjate aquí, tercera propiedad, ¿no? Propiedad 3. ¿Qué nos decía la propiedad 3? Ah, ya. Que estos angulitos, en este caso son 1, 2, 3, 4. Esos 4 angulitos, la suma es 180, que fue la última propiedad de la teoría, ¿no? Al cual tú le ibas a colocar un nombre. A ver. Entonces digo por aquí, ah, ya. 60 más 3 más 1, 4 más 1, 5 tetas. Más 5 tetas es igual a 180. 60 pasa a restar. ¿Cuánto te queda? 120. Igual a 5 tetas. ¿Cuánto mide tu tetita? Mide 24. Muy bien. A ver. ¿No? Y si es que no se nota, acá teta vale 24. ¿Ya? Listo. A ver, siguiente y último ejercicio. Igualito sucede por acá. Ya. Profe, me parece que esto es un serrucho. Claro que sí. Pero recuerda que el serrucho se encuentra entre dos rectas paralelas. Listo. Entonces lo que tienes que trazar son las rectas paralelas. Listo. Justamente vamos a aplicar en el vértice donde se encuentra el ángulo 100 y en el vértice donde se encuentra el ángulo de 120 grados. Listo. Pero estas rectas paralelas a su vez van a ser perpendiculares a este segmento de acá. Ah, ya. Entonces voy a trazar así, una recta paralela por acá y por acá. Entonces le voy a colocar L1 y L2. Voy a suponer que esta línea recta sea L3. Ah, ya. Entonces, ¿qué se hace aquí? Ah, ya. Se traza una recta L1 paralela a L2. ¿Ya? A su vez, esta recta L1 es perpendicular a L3 y L2 es perpendicular a L3 también. ¿Claro? Listo, muy bien. Ah, ya. Como es perpendicular, ¿perpendicular qué quiere decir? Que el ángulo que está paradito con la recta que está paradita con la recta que está echadita forman un ángulo de 90 grados. Ah, ya, profe, esto vale 90. Ah, para que llegue a 100, este pedacito que está acá debe valer 10. 90 más 10, 100. Lo mismo vas a hacer por ahí. Ah, ya. Esto vale 90. Para que complete 120 grados, ¿cuánto sería acá? 30.
Este pedacito que falta sería 30 grados, ¿no es cierto? Listo. Y ahora vamos a utilizar la propiedad del serrucho. Listo. En este caso el serrucho está en otra posición, así que vamos a llamarlo así. Los ángulos, la suma de los ángulos que van hacia arriba, ya, en este caso está en esta posición, pues, ¿no? Es igual a la suma de los ángulos que van hacia abajo, que son X y Y. A ver, X y Y, que es justamente lo que nos piden, calcular X y Y. Ah, ya, entonces digo, ¿no? 10 más 50 y más 30 es igual a la suma de los ángulos que van hacia abajo, X más Y. ¿Es cierto? Listo. Entonces rápidamente, por lo tanto, digo que X y Y, la suma es 90. Muy bien. ¿Listo, chicos? Hasta eso sería el día de hoy, ¿ya? Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima y a practicar.